Muy bien, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles nuevamente. Ya nos habíamos saludado con algunos de los que habían conectado al inicio. Ahora pues vamos a tener el gusto de empezar con nuestra conferencia. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar compartiendo con usted. Le saludo aquí, le mando un agradecimiento en nombre del equipo por participar en esta actividad y en especial por parte mía a toda la audiencia. Tengo el gusto de presentarles a una gran mujer con quien con quien compartiré el día de hoy esta actividad. Ella es Lourdes Pacay, trabaja como asesora pedagógica del SINAE de Santa Cruz. Estuvimos juntas, tuve el gusto de participar en el grupo con ella en el diplomado de diagnóstico y contextualización. Y ahí pues no nos conocemos personalmente, pero ahí nos dimos cuenta que somos muy compatibles y compañeras de lucha por la educación. Entonces, Lourdes, le dejo el micrófono para saludar a las personas que ya nos están escuchando. Muchas gracias, maestra. Yo sé que usted me dijo que no la tratara así, pero para mí es un gran honor también poder compartir esta sala con usted. Creo que es una persona con un don de gente. Gracias por la oportunidad también de seguir aprendiendo con usted y pues a cada uno de los que ya están conectados. También gracias por reservar este espacio y este momento para poder compartir. Así que experiencias muy bonitas. Podemos hablar del diplomado, ¿verdad? Así que muy honrada de poder estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Previo a que Lourdes nos haga el gran favor de empezar su presentación, para aquellas personas que no participaron en el diplomado o que no conocen las actividades que hacemos en el programa, voy a hacer como un pequeño recorrido de contextualización. Este diplomado se llevó a cabo entre mayo y noviembre del 2021, financiado por Enfants du Monde y llevado a la práctica por el equipo EVI del programa Leonel Velázquez, en conjunto con la Universidad de San Carlos a través de la FPEM como unidad académica ejecutora. El diplomado durante estos meses buscaba pues entrar en una dinámica para hacer una propuesta diferente por parte de todos los participantes para la contextualización educativa, pero una contextualización que realmente partiera de un diagnóstico y que los procesos de la escuela pues pudieran aportar a las necesidades que se presentan en la comunidad. Debido a ello, pues el diplomado en su conjunto se dividió en 4 módulos. El primer módulo era enfocado al diagnóstico y la contextualización de la educación. El segundo módulo era enfocado a la problematización, o sea, luego de tener ya un panorama del contexto, se iban a escoger y a priorizar diferentes problemas para darle un abordaje educativo. Después de eso, pues este abordaje educativo se iba a llevar a cabo mediante la temática abordada en el tercer módulo, que es la didactización. Entonces, digamos, ahí ya se entraba a poner en conjunto, a vincular los problemas de la comunidad orientados para su abordaje educativo desde el CNB, desde la concreción curricular por pueblos. Y bueno, esta didactización tenía que materializarse en un proyecto
educativo, que pues nosotros como programa promovemos la secuencia didáctica. Entonces, pues esta secuencia didáctica es parte de lo que nos va a compartir el día de hoy Lourdes, pero no es únicamente la secuencia didáctica, sino que también nos va a hacer el favor de compartirnos sobre todo el proceso que le llevó la participación en el contexto, en el diplomado, luego la investigación, la elaboración del producto y también pues cómo se ve la aplicación de estas estrategias educativas, pues digamos, para los docentes que quisieran aplicarla. Entonces, le dejo el micrófono, Lourdes. Usted me dice cuando necesite que le comparta la presentación. Gracias, Marta Celia. Yo digo de que empezamos un poquito platicando, ¿verdad?, acerca de cómo se fue dando este proceso y un poquito hablar de que empezamos un grupo donde algunos ahí sí que por algunas situaciones de salud pues fueron quedándose. Sin embargo, se trabajaron varias temáticas que al final fueron de interés. En este diplomado se trabajaron de diferentes departamentos, de Boderango, Grupo Cachiquel, fue un grupo muy variado y al final coincidimos en que todos teníamos ciertas problemáticas y que era importante para nosotros poderlos abordar. Luego, ¿verdad? Se pudo trabajar. No sé, Marta Celia, si nos hace favor de compartir la diapositiva. Bueno, el diplomado, como decíamos, pues fue es en educación bilingüe intercultural, uno de los bastiones principales que abordamos desde el programa. El énfasis es en educación y contextualización educativa. La propuesta elaborada por Lourdes es muy interesante y realmente muy importante también para los tiempos que estamos viviendo. Realmente es doloroso ver cómo en el periódico, en las noticias e incluso en la cercanía de nuestro contexto, hay en este momento tanta violencia. La violencia ha proliferado grandemente, en especial en este tiempo después de pandemia, pero son muchos los casos. Entonces, la importancia del tema para abordar con los niños es promover con ellos, empoderarlos a ellos sobre la cultura de denuncia de abusos contra la niñez y adolescencia, mostrarles a ellos que ellos pueden hacer algo importante para cambiar esa situación. Bueno, como bien les venía platicando y lo comentaba Marta Celia, de que fueron 4 módulos en este diplomado y el primero pues fue lo que es el diagnóstico y la contextualización. Y efectivamente pues todos los profesionales que estábamos participando veíamos de que era importante poder abordar ciertas temáticas que se estaban viviendo desde nuestra comunidad, por el que era importante poder indagar y saber por qué y cuáles podrían ser las rutas o las posibles soluciones de ello, ¿verdad? Entonces, este diplomado nos permitió en este primer módulo poder enlistar todas estas problemáticas y nos dimos cuenta que no eran 2, sino que eran muchas problemáticas en el cual coincidíamos independientemente del departamento, del municipio en donde nosotros estábamos desarrollando ya sea la actividad pedagógica o alguna otra actividad administrativa. Entonces, esto
fue elegido y también de una forma se pudo trabajar de acuerdo a los lineamientos que se nos dio de que pudiera ser algo que pudiéramos trabajar en un centro educativo, en donde los estudiantes pudieran ser parte también de esta investigación, de este diagnóstico que se pudo realizar. Y pues yo creo que Marta Celia nos va a platicar un poquito cuál fue el resultado de este diagnóstico. Sí, aquí trabajamos por grupos, estuvimos, los diferentes grupos pues se organizaron, tuvieron un conversatorio, una reflexión e identificaron como los problemas, como decía Lourdes, ¿verdad? Se identificaron muchos problemas que están presentes en las familias y en las comunidades. Sin embargo, no todos pueden tener un abordaje escolar. Hay problemas económicos, hay problemas de infraestructura, de vivienda. Entonces, se buscaron aquellos problemas que pudieran ser solucionados o si bien no solucionados por ser problemas complejos, por lo menos minimizados desde los procesos de formación. Los problemas que se identificaron en los diferentes grupos al final pues fueron estos 8. Uno es el aprendizaje de un idioma maya en la escuela, otro es el rescate de las tradiciones orales desde las comunidades, conocimiento y aplicación de la etnomatemática en la escuela, las prácticas ancestrales y la pérdida de la biodiversidad, práctica de valores culturales en la vida cotidiana, la economía familiar y su incidencia en el proceso de aprendizaje, la violencia en la niñez y adolescencia, salud con pertinencia cultural. Los diferentes personas que participaron en el diplomado, pues priorizaron la que consideraron que era más pertinente abordar en su contexto, si eran docentes, pues con sus estudiantes, o digamos en el caso como Lourdes, que es asesora pedagógica, pues podía tener una visión más amplia y ver más allá y ver en varias escuelas cuál era el que más podría ser de beneficio. Y entonces ella se enfocó en la violencia en la niñez y adolescencia. Otros participantes se enfocaron en otros de estos problemas que acabo de mencionar. Cada quien tuvo la posibilidad de elegir aquel problema que consideraba iba a ayudar más a sus estudiantes y a la comunidad. Así es. Entonces, luego de este resultado, ustedes dirán por qué la violencia o la prevención de violencia para la niñez y la adolescencia. Creo de que Marta Celia hacía mención de algo muy importante. En tiempo de pandemia estábamos pasando por una situación muy difícil, los altos índices de violencia se dispararon y más en los centros educativos, que de pronto los estudiantes ya no fueron atendidos de manera presencial y se empezó un proceso de poderlos atender de manera híbrida, pero tuvo que pasar de 3 a 4 meses para poder encontrar una forma de cómo atenderlos. ¿Y qué pasaba con los estudiantes que no tenían acceso a una plataforma, que no tenían acceso a pues a un medio digital, ¿verdad? O a redes sociales? Entonces, para mí fue y es importante poder trabajar con los estudiantes también un poquito de los índices, de poder conocer en qué momento uno ya empieza a ser violentado o qué es lo que ellos pueden observar desde su familia, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, ya cuando se eligió este tema de investigación, pues ya se buscaron las formas y en este diplomado también pues nos apoyaron bastante para poder encontrar el instrumento adecuado de cómo nosotros poder llegar a las personas y que nuestra información sea realmente palpable, ¿verdad? Entonces, es por eso de que en mi caso, con el tema que
ya había elegido, y por la oportunidad que he tenido de poder estar en diversos ámbitos de la comunidad educativa, desde tener actividades con padres de familia, con docentes y algunas organizaciones que también apoyan todas estas situaciones, pues pude identificar una comunidad, pero sobre todo identificar a una persona que es líder de su comunidad. Y me sentí muy identificada con doña Matilde Caay, que es a la persona a quien yo entrevisté para poder desarrollar este proceso. Pues ella es una ama de casa de la comunidad de Saquijá, que es en donde desarrollé también este proceso conjuntamente con algunos estudiantes en su momento, donde doña Matilde, pues desde su visión, ella tenía una perspectiva muy amplia y decía que era muy importante poder instruir al niño, a la mujer, a la adolescente, a poder darse cuenta cuando en algún momento sus derechos están siendo vulnerados o violentados. Ella lleva un proceso de formación y de hecho aquí en Santa Cruz Verapaz, Refugio de la Niñez, está apoyando bastante a este comité, porque ella es quien preside el Comité de Protección de la Niñez en su comunidad. Entonces, pues nos abocamos a ella y ella con toda la disponibilidad de podernos apoyar, nos dio su tiempo valioso para poderle hacer la entrevista, ¿verdad? Y pues al final, como les decía, en esa entrevista se reflejaba que todavía esta práctica o esta cultura de la denuncia estaba casi todavía, quizás no nula, pero no había tanta práctica de ello, porque ella hacía mención de que habían mujeres y niños violentados, pero que después de un cierto tiempo como que ellos normalizaban esta situación con ellos. Niños que en su momento les tocó ir a trabajar y dejar de estudiar, niños que vivían en una situación de familia disfuncional, o bien el papá por rato se convertía en alguien que los violentaba. Entonces, toda esta situación fue lo que en su momento pues nos llevó a tener nuestro tema para poder centrar nuestra propuesta didáctica, que no es más que la cultura de denuncia desde niños y estudiantes empoderados. Muchas gracias, Lourdes. Después de toda esta fase que acabamos de conversar, que era la fase del diagnóstico y la contextualización, pasamos entonces en el diplomado al segundo módulo, que es la problematización. Aquí empezamos a hacer lo que yo les decía al principio cuando hablé brevemente de cada uno de los módulos. Aquí se empieza a ver, bueno, ¿cómo hago para realmente abordar esto desde el proceso escolar, pero un proceso escolar basado en los lineamientos ministeriales, en los lineamientos que rigen la educación nacional, tomando como base el CNV o la concreción curricular por pueblos, las áreas disciplinares, las competencias, los indicadores de logro, porque si no se vuelven como dos procesos separados, es decir, voy a hacer un proyecto educativo y aparte de eso tengo que estar abordando las temáticas que me pide el CNV. Entonces, realmente no es la manera como nosotros consideramos que se puede avanzar en el aprendizaje, pero a la vez aportar al mejoramiento de la comunidad. Entonces, aquí en esta fase de problematización se encuentra, bueno, la cultura de denuncia es importante promoverla, es importante empoderar a los niños, pero entonces inicialmente los niños tienen que comprender qué es lo que tienen que denunciar.
como decía Lourdes, en qué momento se empiezan a vulnerar sus derechos y en qué momento ellos ya pueden hacer una denuncia. Entonces, se lanza una pregunta, se lanzan diferentes preguntas según las áreas curriculares que se considere pertinente abordar dentro del proceso. Eso hace que el proceso sea interdisciplinario. ¿Qué necesitan saber los niños del área de formación ciudadana para comprender qué es la violencia? Entonces yo voy a agarrar competencias y contenidos del área de formación ciudadana y los voy a desarrollar con ellos con la finalidad de que ellos comprendan qué es la violencia. En las ciencias sociales, ¿cómo me pueden servir las competencias de las ciencias sociales para aprender sobre la importancia de la cultura de denuncia, para hacer un estudio social sobre la cultura de denuncia y sobre la violencia? Y como se trata de empoderar y se trata de socializar, entonces la otra área de aprendizaje que incluyó, que consideró pertinente Lourdes incluir debido también al proyecto que ella les iba a plantear a los estudiantes, es el área de comunicación y lenguaje, porque es promover la cultura de denuncia, y para promover algo necesitamos comunicarnos. Entonces, estas fueron las tres áreas planteando este tipo de preguntas que ella llegó a consolidar su secuencia didáctica, pero antes de la secuencia didáctica pasó por el proceso de didactización. Estas preguntas ya están vinculadas a un área, pero necesitan una respuesta. Entonces aquí ese era el módulo 3, la parte de la didactización. Efectivamente, acá viene la parte interesante de cómo de todo lo que nosotros ya pudimos observar de nuestra entrevista, de poder ver en qué áreas podría yo abordar, con qué temas, viene el proceso de la didactización, que es el módulo 3. Y acá es en donde se hace el cruce interesante entre competencia, entre la actividad que se va a desarrollar, pero sobre todo ese que no sea solo un contenido, sino poderlo llevar a la acción. Pues bastante interesante, porque acá es donde empieza como a tener vida este proyecto, el cual se plasma en la elaboración ya de una secuencia didáctica. Entonces acá ya se empieza a hacer ese desglose, ¿verdad? Entonces, pues ahí podemos ver a niños ya con una actitud de empoderamiento, porque yo estoy segura que cuando nosotros le damos una mediación correcta a la información, los estudiantes, los docentes y toda una comunidad educativa se empodera y ganamos todos. Excelente, así es. Esta imagen tan bonita es la carátula de la secuencia didáctica que elaboró Lourdes. El título que ella le puso a su secuencia didáctica fue "Promovamos la cultura de denuncia de abusos contra la niñez", y la ideó, la construyó para 5º grado primaria. Entonces, ahora pues yo voy a hablar un poquitito sobre la estructura que esa secuencia didáctica, con esa carátula y con esa motivación tan bonita para los niños, lleva. Realmente el proceso pedagógico aquí se divide en 3 fases. La primera fase es una puesta en situación de comunicación y presentación de proyecto educativo. En esta puesta en situación de comunicación, nosotros empezamos con los estudiantes a mostrarles que hay un problema. Ellos tienen que primeramente comprender que existe un problema en la comunidad, y que ese problema nos afecta a todos.
pero que ellos, desde sus conocimientos, desde la escuela, ellos pueden aportar para minimizar ese problema. Entonces, aquí es donde se expone la problemática que se va a abordar, y también se acuerda, se llega a un acuerdo con los niños cuando ellos ya están convencidos, cuando ellos ya han empatizado con las personas que están sufriendo este problema, o incluso se han logrado ver a sí mismos sufriendo este problema. Entonces se les presenta la solución. La solución es hacer un proyecto educativo que ayude a los niños y niñas a hacer este proceso de denuncia, a identificar la violencia y hacer el proceso de denuncia. Luego la fase 2 es un desarrollo de talleres de aprendizaje, porque realmente para poder hacer un proyecto, cualquier proyecto que nosotros vayamos a hacer, nosotros tenemos que saber, no, ni nosotros ni los niños pueden hacer algo a base de la improvisación. Tenemos que construir conocimientos. Y en este caso que se trata del empoderamiento, o sea, no podemos pensar en empoderar a alguien y que ese alguien vaya a ciegas. O sea, darle poder a un ciego es tal vez a veces puede ser incluso más perjudicial que abrirle, que no abrir los ojos. Entonces, ellos tienen que comprender el problema que se da y cómo ellos pueden solucionar. Esa es la fase de talleres. Y el tercer punto es la materialización del proyecto. Después de que ellos ya han construido conocimientos y ya han empatizado con las personas que están viviendo esta problemática, entonces ellos materializan ese proyecto y lo ponen al servicio de la comunidad para hacer ese aporte. Entonces, ahorita pues empezando desde la fase 1, la puesta en situación y la comunicación del proyecto educativo, Lourdes nos va a contar qué es lo que ella propone abordar, cómo propone abordar este problema con los niños en su puesta en situación. Bueno, para poder poner a los estudiantes y hacer ver de esta realidad, porque también recuérdense que cuando la situación de violencia es recurrente, en algún momento los que son vulnerados creen que esa es una forma de vivir, o sea, no lo ven como algo malo. Entonces, el primer punto es poder ver y que ellos puedan identificar desde una actividad muy contextualizada que hay ciertos tipos de violencia y que desde el momento que hay gritos o hay formas no correctas de poder hablarles, también ya es una forma, ¿verdad?, en la que ellos empiezan a ser violentados. Entonces, en esta fase 1 y en la puesta de situación, lo trabajamos ya como empieza ya a materializarse este proyecto, ¿verdad? Entonces, lo importante es tomar conciencia de todo lo que está viviendo la niñez, la adolescencia y de cierta forma también lo que puedan ellos ver en familia. Entonces está la posibilidad también de que hay una forma en la que ellos también pueden comunicar lo que está pasando. Y acá pues ya es en donde se hace énfasis en una ruta de denuncia, ¿verdad? De los pasos adecuados para poderlo hacer, porque de pronto queremos denunciar, pero no estamos denunciando a las entidades o a las personas idóneas, ¿verdad? Porque también hay que enseñarles a ellos a identificar con quienes sí pueden abocarse y con quienes no, porque probablemente lejos de encontrar una posible solución los podamos revictimizar, y eso es algo que debemos de evitar a toda costa quienes tenemos la oportunidad de poder orientar a estudiantes, ¿verdad? Entonces, también está ya como
irles dando una idea de un posible proyecto, de cómo lo podríamos trabajar, qué podríamos hacer, las actividades y todo. Pero en sí, la actividad número 1 que se propone es de que es una lectura. Es una lectura de los mapaches, ¿verdad? Algo muy interesante, es contextualizada, es una adaptación de un cuento también que está en una página en donde nos ayudan a poder identificar ciertas situaciones y en este caso se presenta violencia de género, ¿verdad? Entonces los mapaches nos hablan de cómo viven estos mapaches desde su espacio y cómo los amigos también influyen para poder identificar que las cosas no están nada bien. Luego nos vamos a una segunda actividad que es el análisis, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, los recursos deben de ser lo más contextualizados posibles para que el estudiante pueda identificar, para que el estudiante pueda sentir como que más palpable esta situación. Entonces acá pues vemos, este es un recorte de un titular donde dice, niñez puede frenar violencia. Entonces, ya empezar a hacerlos partícipes, ¿verdad? De que ellos también pueden denunciar, pueden también alzar la voz por la situación en la que puedan vivir. Y la tercera actividad, pues ya es la propuesta de proyecto, en donde se les explica a los estudiantes la importancia de cómo dar a conocer, pero también la importancia de que ellos lo puedan hacer desde su idioma materno. Yo creo que es uno de los ejes también de lo que se trabaja acá en este diplomado, que se le dé la importancia a podernos comunicar en nuestro idioma. Siempre pues lo hemos platicado en familia y hemos dicho de que no hay nada mejor que hablar desde nuestro idioma materno, porque entonces la información va a llegar de corazón a corazón. Y pues la propuesta es hacer una infografía. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Luego de esta parte de la puesta en situación, pasamos con los talleres. El primer taller que se coloca es de ciencias sociales. Este cuadrito que ven ustedes aquí sistematiza el proceso de didactización. Cuando Lourdes trabajó su secuencia didáctica y definió las áreas que iba a abordar según los problemas, entonces empezó a ver, encontró en ciencias sociales. Bueno, yo quiero que los niños hagan una entrevista para ver realmente cómo es vista la violencia, qué diferentes tipos de violencia, qué cosas las personas la ven como violencia y qué cosas que tal vez son violentas son vistas, como nos decía anteriormente, ya como una forma de vida natural. Entonces, aquí propone a los niños la realización de entrevistas, el indicador de logro, pues son los registros, y aquí, pues, como ella nos decía, hablando del idioma materno, hablando de los idiomas maternos de los niños en el área donde ella se encuentra, cuenta con un alto porcentaje pocomchi, pero también tiene niños quechí, y también hay niños pues que su idioma es el español. Entonces es importante entrar en los 3 idiomas. Ella decidió hacer su proyecto desde los tres idiomas. Entonces ahora pues ella nos cuenta las actividades que propone para el taller de ciencias sociales para responder a esas competencias, indicadores de logro y contenidos. Ya en la fase de los talleres, pues el primer taller lo abordamos desde ciencias sociales, y el propósito de este taller no es más que recoger información sobre diferentes manifestaciones de violencia y qué hacer
frente a ellas. En esta actividad tratamos de poner al estudiante en situaciones diversas y para que ellos también puedan conversar de qué es lo que están viendo en casa, qué es como los indicadores para que ellos puedan, se les pueda facilitar esto. Entonces, una de las actividades es el diseño y la aplicación de una entrevista a especialistas o conocedores del tema utilizando los idiomas quechua y español según sea necesario. ¿Por qué según sea necesario? Porque la comunidad, la que yo elegí para poder desarrollar este proyecto, es una comunidad diversa. Santa Cruz Verapaz es área Pocomchí, pero como Saquijá también es una aldea que está al límite con Cobán, al igual que Chipú, entonces hay muchas personas que hablan también el idioma quechí. Entonces, en los centros educativos podemos encontrar a niños que nos dominan, tienen esa habilidad de poder ser trilingües, otros bilingües. Entonces, por ello es necesario también hacer mención de estos idiomas y también como una segunda actividad tenemos lo que es ya utilizando el idioma Pocomchí, pues la historia o el caso de la familia Caalco, ¿verdad? Que también es una adaptación de una historia, de un tipo duro, que igual pues ahí se hace referencia de la página por si ustedes quisieran ver y también poder tener pues material didáctico para poder abordarlo también con sus estudiantes. Después de este taller de ciencias sociales, muestro la sistematización de la didactización de formación ciudadana. Aquí Lourdes tomó la competencia número 1, donde dice que participa en acciones orientadas al ejercicio de los derechos humanos y a la construcción de una cultura de paz en familia, en comunidad y en el país. El indicador de logro es que asume actitudes positivas y compromisos para la convivencia equitativa, justa, en igualdad de condiciones, y en el contenido pues coloca la cultura de paz como la cultura de denuncia para lograr la paz. Aquí pues como lo que ella decía también, en algún momento pues en sus actividades pediría que se presenten algunos datos, hay una ruta de denuncia, entonces los niños tienen que aprender sobre esto. Aquí, en este punto, Lourdes plantea el siguiente taller. Fíjese que tiene apagado su micrófono. Gracias. El segundo taller lo abordamos desde el área de formación ciudadana y pues acá ya empezamos a aterrizar ya en lo que es la ruta de la denuncia, ¿verdad? Cómo ellos pueden empezar a ser promotores de esta actividad y se propone poder invitar a un conferencista que pueda abordar el tema, alguien que ya sea acá, que trabaje en una organización, en una institución, o los mismos líderes comunitarios también que han estado cerca de estas situaciones, también se les puede invitar, porque si bien a veces nuestros líderes comunitarios quizás no tengan un grado académico, pero ellos más que nadie conocen la realidad, tienen las estadísticas de lo que está sucediendo en la comunidad. Entonces, acá se empieza ya el abordaje y la importancia de por qué denunciar estos hechos de violencia. Y para ello, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos de trabajar? Al terminar esta exposición, no es solo de que nos quedemos escuchando, sino que también
se propone que los estudiantes puedan hacer un escrito de las conclusiones sobre la conferencia escuchada. Y acá ya empezamos también a vincularlo con el proyecto, como que es la elaboración de infografía. Muy bien, entonces con el proyecto, con la elaboración de la infografía, se pasa a la didactización del área de comunicación y lenguaje. Aquí vemos que se habla de la producción de mensajes verbales y no verbales, que es algo que es lo que se busca, lo que propone pues una infografía, cómo se construye una infografía. Una infografía lleva los mensajes verbales y no verbales. Y también está la competencia 8, que son las estrategias que permiten organizar la información esencial de fuentes escritas y tecnológicas. Entonces, los indicadores de logro habla de la construcción de diferentes proyectos, que para este caso sería la infografía, y sobre la utilización de recursos tecnológicos. Aquí el contenido va a ser el género, la infografía como género textual. Va mostrando pues las partes y cómo se elabora una infografía. Y entonces aquí estaría la presentación del taller número 3. El taller número 3 ya enfocado al área de comunicación y lenguaje. Como bien pudimos observar, tenemos identificadas nuestras competencias, nuestros indicadores de logro y nuestros contenidos, ¿verdad? Y para poder, de una u otra manera, operativizar estos conocimientos que ya tienen los estudiantes, pues tenemos este taller número 3, que sus propósitos son analizar la estructura y la organización de información en distintas infografías. Aquí se llevan infografías a los estudiantes, la propuesta es de que ellos puedan identificar que hay ¿verdad? Diversas infografías y sobre todo llevarlos a ellos a imaginar cómo les gustaría trasladar la información a las personas que todavía saben que hay violencia, pero no lo han identificado completamente. Entonces, eso es parte de la propuesta y para poderla desarrollar están estas actividades, ¿verdad? De poder analizar y también en este análisis poder decir, bueno, tenemos estos nuevos conocimientos que la infografía tiene ciertas características, tiene cierta información. Ahora veamos si esta infografía está cumpliendo con lo que a nosotros ya nos presentaron, con lo que nosotros acabamos de poder identificar, ¿verdad? Y luego que ellos hacen esta comparación, viene ya el que ellos puedan elaborar su propia infografía, pero desde su idioma materno. Entonces, acá también es una situación, es una actividad en donde el docente debe de estar involucrado al 100% porque en su momento el docente tendrá que corregir faltas de ortografía, tendrá que corregir alguna situación para que el mensaje llegue a donde corresponda y de la mejor manera, que sea entendido. Como podrán, perdón, Marta Celia, solo un pequeño agregado. Acá se les está motivando al estudiante que lo pueda escribir de manera trilingüe, ¿verdad? Pero enfatizando algo, no es de que la infografía vaya en los 3 idiomas, no, sino que buscar momentos diferentes o infografías diferentes, pero que vayan en un idioma, ¿verdad? Porque si en una sola infografía utilizamos los 3 idiomas, va a ser un poco difícil para la persona que quizás no tenga dominio de alguno de los idiomas, lo podemos confundir. Entonces es importante que la infografía vaya
por idioma. Muy bien, en la tercera y última fase, que es la materialización del proyecto de escritura, fíjense que este momento es cuando el producto final del proyecto llega a sus destinatarios. Entonces es cuando se termina la infografía y se envía o se hace o se da a conocer o se presenta a las personas de la comunidad. En este caso, pues se considera hacer una, como decía Lourdes, pues hacer las diferentes infografías, tomarles una fotografía, socializarla por todas las redes sociales posibles, en Facebook, Instagram, WhatsApp. Entonces, realmente es una cuestión de socialización que se puede dar masivamente y sin un costo alto. Sin embargo, también es importante porque pensando en que no todos tienen acceso a la tecnología, pensar en algunas infografías que sí pudieran ser impresas y colocarlas y pegarlas en lugares clave, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que ha sido maltratado puede ver una infografía con la ruta de denuncia en la entrada del centro de salud, porque no vamos a negar que hay niños que reciben algún maltrato y que realmente tienen que acudir a los servicios médicos, entonces ahí puede enterarse que él puede denunciar, que tiene derecho a denunciar y cuáles son los pasos que tiene que seguir, o por ejemplo colocarlos en el mercado, en el parque, en las entradas de diferentes escuelas. Tal vez podría buscarse un patrocinio para hacer esa reproducción y poder dar a conocer también esta información tan importante, no únicamente a las personas que tengan acceso a la tecnología, sino que a todas las personas. En este punto, viéndolo desde la secuencia didáctica como propuesta educativa, les quisiera comentar que es un momento muy, muy importante para el aprendizaje de los niños, porque realmente siempre cuando nosotros sabemos que lo que vamos a hacer de verdad va a ser utilizado por las personas para quien va dirigido, que va a ser leído, que va a ser visto, que va a mejorar la vida de varias personas, nuestro esfuerzo es mayor. De todos los asistentes, realmente yo les lanzo digamos, solo para una reflexión. ¿Será que escribimos, por ejemplo, con la misma dedicación, con la misma rigurosidad, cuando son nuestras notas personales que sabemos que nadie más va a ver, que cuando vamos a escribir algo que va a estar publicado por todas las redes sociales y pegado en carteles por un montón de puntos de mi comunidad? Definitivamente ese esfuerzo es importante y eso ayuda a los niños al desarrollo de sus capacidades psicológicas superiores. Eso por una parte. Y por otra parte, los niños ven que el trabajo que están haciendo en la escuela, ven que lo que ellos están aprendiendo en la escuela, que los conocimientos que ellos tienen de verdad llegan a las personas, a ayudar a las personas. Y las personas de la comunidad también se dan cuenta que la escuela está dando un aporte para que la comunidad sea mejor. Es increíble, pero muchas veces vemos, ustedes no me dejarán mentir, pero vemos los indicadores de calidad del Ministerio de Educación y vemos que la deserción es alta. Y cuando vemos que hay encuestas donde se pregunta acerca de la deserción, si no es que la justificación o la respuesta mayormente presentada, sí, una de las mayormente presentadas es
la falta de interés. Y contestan, bueno, por económico, por no sé, hay una serie de posibilidades y la falta de interés tiene una gran cantidad de respuestas por lo cual se da la deserción. Entonces, esa falta de interés, realmente cuando los niños son pequeños, niños de 7 años o niños de prepa, de primero, de segundo, ellos van a hacer lo que su papá y su mamá les digan, lo que los adultos le digan. Posiblemente es una falta de interés por parte de las personas de la comunidad, por parte de los adultos. Tal vez muchas veces no encuentran en la escuela una solución a la problemática social que se está dando en la comunidad, y eso también en algunos momentos los mismos padres de familia lo han exteriorizado. Entonces, aquí, en esta forma de contextualizar los procesos educativos, hacemos un vínculo entre la sociedad, entre la comunidad y entre la escuela. La sociedad tiene necesidades y la escuela presenta diferentes maneras de resolverlas. Entonces aquí pues como una síntesis, como una conclusión, vemos todo este encadenamiento de cómo se dio el proceso de formación en el diplomado de diagnóstico y contextualización. Todo este proceso realmente no es exclusivo de los participantes del diplomado, sino que pues nuestro interés de compartir hoy proceso y resultados era para que todos los participantes pues que quisieran pudieran también entrar a investigar más en este punto y a poner en práctica procesos contextualizados de esta manera. Partimos de un diagnóstico que puede ser realizado, nosotros lo hicimos entre los profesionales participantes del diplomado, pero puede ser entre los profesionales docentes de la escuela, puede ser con los padres de familia, puede ser un diagnóstico incluso con los mismos niños. Se encuentran, se identifican los diferentes problemas y se categorizan a manera de priorizar el que interese, ya sea a la escuela en general o el que interese a un grado en particular. Luego se realiza una entrevista, se identifica como hizo Lourdes a la persona que sepa, para la persona de la comunidad. No tiene que tener 5 doctorados y 20 maestrías, la gente que vive el problema. Como nos dice Lourdes, la señora Matilde Caal es una activista que trabaja de manera voluntaria y que conoce mucho sobre los derechos de la niñez, de la adolescencia, de la mujer, sobre la ruta de denuncia, y ella es la persona indicada que identificó Lourdes para entrevistar. De igual manera se haría en la escuela. Luego pues ya ver cuáles son las áreas de aprendizaje que pueden entrar en juego a la hora de querer hacer una didactización, buscarlas, identificar las competencias, indicadores de logro que sería el proceso de didactización ya al hacer esa vinculación con el CNB o con la concreción curricular por pueblos. Y ese ya es el primer insumo, esos cuadritos ya sistematizados nos dan el primer insumo para presentar diferentes actividades pedagógicas que puedan conducir a la elaboración de un material educativo. De un material educativo que en el caso del programa Leonel Velázquez, pues proponemos la secuencia didáctica que consta de las 3 fases que nosotros mencionamos, ¿verdad? La puesta en situación de comunicación, los talleres y la materialización del proyecto de escritura. Entonces, pues así es como finaliza el proceso de formación. Y pues a mí me gustaría plantearle
a Lourdes una pregunta. Realmente con todo este proceso, docentes que quisieran seguirlo, docentes que quisieran utilizarlo como base para sus clases, ¿cómo considera usted que este proceso puede ayudarles en su proceso de planificación, que es algo que también hemos visto que genera bastante interés y preocupación por parte de los docentes? Considero que es una oportunidad de esta experiencia, de esta estructura. Sabemos que ahora el currículo emergente también hace una priorización de competencias y que también tiene una tabla de secuencias de contenidos que deben de trabajar con el estudiante. Entonces, este proyecto bien pueden utilizarlo porque, como les digo, es algo que los estudiantes puedan tener acceso. No sé, si ustedes se dan cuenta desde la entrevista, desde la forma en cómo se fueron abordando, no se necesitó tanto de redes sociales por aquello de que estén en una comunidad donde no haya acceso, ¿verdad?, a señal de internet. Entonces, este proyecto es muy contextualizado, el cual está para que ustedes lo puedan mejorar. Siempre he dicho de que entre todos mejoramos las ideas, y aquí lo más importante es de que nosotros desde nuestros espacios como docentes les demos también la oportunidad a nuestros estudiantes de construir su propio aprendizaje, en donde nosotros podamos ser los facilitadores. Muy bien, muchísimas gracias. Ahorita pues abriríamos un espacio para los participantes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren hacer algún aporte, alguna experiencia que quieran compartir. El micrófono es de ustedes. Aquí estamos no solo nosotras para responder, aquí podemos responder Lourdes y yo, pero también pues somos un equipo, está Liz, está Pedro, Flor y Héctor. Entre todos podemos ir respondiendo las preguntas que se vayan planteando. Marta Celia, parece que la licenciada Olga Buch quiere intervenir. Ah, por favor, entonces, adelante. Muy buenas tardes. Acá en el distrito 8 de San Cristóbal Verapaz, pues estamos escuchando tan importante actividad que se está desarrollando. Y también muy importante la experiencia en el sentido de que hubo una relación estrecha con la comunidad, con la persona con quien trabajó la licenciada Lourdes. Yo creo que precisamente es el objetivo de este trabajo, llegar al contexto y a la realidad. Ahorita ya tiene otra vez cerrado el micrófono, pero al abrir el micrófono se le estaba escuchando. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí. Bueno, nosotros aquí estábamos haciendo un análisis, escuchando a ustedes. Pues esperaríamos pues que esta experiencia se pueda multiplicar en otros lugares, porque realmente es muy importante estar en contacto con las personas que nos pueden dar su experiencia desde sus vivencias propias. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí, licenciada Olga, aquí tenemos un comentario que dice: excelente información y la vivencia en la realización del diplomado. Es de Corel 5, dice, está identificado el participante. Entonces, pues me alegra mucho que le haya generado interés, y estamos a la orden por si quiere profundizar un poco más y buscarnos. Pues también la conferencia queda grabada en el canal del programa Leonel Velázquez, que está en YouTube, por si alguien más quisiera escucharla.
No sé si ustedes, a mí me cuesta un poco aquí verlas, si hay manos levantadas. Aquí tenemos a Mateo que levantó la mano, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Me escuchan, gracias. En primer lugar, quiero agradecer al programa por la invitación. Nosotros cuando visitamos los establecimientos, por darles un ejemplo, yo estuve en Suchitepeques la semana pasada con unos docentes y la solicitud que hacen ellos siempre es atender la demanda de cómo hacemos o cómo concretizamos lo que está escrito en los documentos, así como lo han dicho ustedes, y me parece muy acertada la intervención de ustedes al explicar cómo se diseña una secuencia didáctica, cómo se construye y principalmente cómo esto se atiende en las diferentes áreas curriculares. Ese siempre ha sido una demanda de los maestros, por eso lo que ustedes han presentado cae como anillo al dedo y nosotros en el Ministerio de Educación lo vemos como la parte que hay que seguir fortaleciendo. Yo agradezco la invitación y felicitar al programa por el excelente trabajo. Yo entiendo que aquí estuvieron compañeros maestros conectados y espero que ellos puedan poner en práctica la implementación de secuencias para que estas áreas que son muy importantes como la formación ciudadana, medio social natural, pues se desarrollen esas competencias que el CNB ha estado solicitando, porque en la actualidad, después de tanto tiempo de encierro, pandemia, sí hay muchas cosas que atender en cuanto al tema de formación ciudadana para los estudiantes. Así que excelente trabajo. Siempre será un gusto poder compartir con ustedes y para los compañeros maestros que hoy estuvieron participando, muchas felicitaciones por el tiempo que también están regalando con nosotros. Eso quería comentar nada más, mucho gusto. Muchísimas gracias, muchas gracias y me alegro que le haya quedado satisfecho con la presentación. Si usted, como les decía anteriormente, pues si hay otros docentes que quieran ver este proceso, pues podrían buscarlo en YouTube. Aquí tenemos en el chat Sandra Marina Tucubal nos dice: realmente el tema a tratar es muy amplio, por lo cual es necesario realizar las investigaciones correspondientes, visitas domiciliarias para determinar los problemas familiares y sociales que hoy en día nos llevan a las que hoy nos llevan a las deserciones, creo, escolares. Entonces, aquí, bueno, en esto tiene toda la razón. Realmente aquí es importante hacer esa investigación. Y esa investigación muchas veces nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando. Pero también sería muy bueno que los resultados de esa investigación que a nosotros nos pueden ayudar a entender lo que está pasando, podamos utilizarlos como insumos para que los niños también entiendan y también puedan empoderarse para poder ellos también participar como parte de la solución. No sé qué dice Lourdes. Efectivamente, yo creo de que
si nos vamos un poquito a ver cuáles son los factores o por qué es de que hay deserción escolar o repitencia escolar, vamos a encontrar que la violencia también es uno de los factores. Y por eso mismo es de que para la priorización del tema o la temática globalizante se enfocó en violencia contra la niñez y adolescencia, ¿verdad? De hecho, las actividades que se proponen en este proyecto nos invitan a poder investigar, a poder utilizar varios métodos, ¿verdad? Para poder tener la información lo más certera posible. Si ustedes se pudieron dar cuenta, en uno de los talleres o en una de las secuencias didácticas se hacía mención de los contenidos a trabajar, y ahí se hablaba sobre las estadísticas, sobre el poder abocarse a personas que conocen, ¿verdad? Que puedan tener datos reales como los puestos de salud, los líderes comunitarios también, todas estas personas que son conocedores de su comunidad. Entonces, la investigación debe de ser en la comunidad, con las personas de la comunidad, para poder generar también ese cambio que necesitamos. Y creo de que, pues, hablar de cultura de denuncia solo así es un tema muy amplio, y con el simple hecho de hablar de cultura de denuncia, nos asustamos también en escucharlo, porque no todos queremos involucrarnos. Muchas veces sabemos que hay una situación que está vulnerando el derecho de alguna madre de familia, de algún estudiante, pero también el docente debe de ir creando conciencia también en él para ver qué puedo aportar. Y es por eso que también en esta propuesta estamos invitando a que ahorita, de hecho, el Ministerio de Educación nos unas infografías en donde está la ruta de la denuncia, pero también es importante poderlo socializar con nuestros estudiantes y que desde la perspectiva de ellos puedan llevar el mensaje a sus familias, ¿verdad? Entonces, he dicho que cualquier intervención o cualquier idea que tengan nuestros estudiantes es muy importante para la formación de ellos. Muchísimas gracias, Lourdes. No sé si alguien más quiere participar, quiere hacer algún comentario. Mientras finalizamos, ya estamos cerca de finalizar. Solo me gustaría pues preguntar si hay alguien más que quiera dar la palabra. Gracias, Marta Celia. Tal vez agradecerle al licenciado Mateo que nos acompaña y que también intervino, y que es muy importante su participación porque él nos está acompañando y también en este momento está representando a la DIGEVI. Gracias, licenciado Mateo, por acompañarnos. Para servirles. Muy bien, entonces ahorita pues mientras van firmando la asistencia también podríamos pasar a plantear algunas conclusiones. Por una parte, pues desde el programa yo concluyo y encuentro pues que este diplomado, bueno, no solamente yo, sino que realmente al finalizar el diplomado se hizo una encuesta de satisfacción en la cual los participantes indicaron haber conseguido herramientas importantes para contextualizar los procesos. La entrevista con alguien de la comunidad es algo muy importante porque realmente nos va a dar información del problema que nosotros hayamos identificado en el diagnóstico, pero vista desde la comunidad. Entonces,
aunque nosotros promovemos la secuencia didáctica como material, para cualquier otro material, aunque no sea una secuencia didáctica, trabajar, investigar, hacer el trabajo de campo es importante. Tener en cuenta que el docente también se convierte en un docente investigador, es muy importante para que sus estudiantes estén aprendiendo y construyendo conocimientos que servirán para su comunidad. Entonces, esto es una conclusión del proceso en general. Para la contextualización, también no olvidar la contextualización lingüística y cultural. No únicamente se trata de ver el problema que aqueja a la comunidad y pensar que ya está contextualizado porque es un problema de la comunidad. Si el problema no se trata desde una perspectiva cultural y en el idioma de los estudiantes, también va a ser más difícil llegar a una solución. Hacer productos o proyectos bio-plurilingües es muy importante para tomar en cuenta a todos los miembros de la comunidad y también tener en cuenta pues la perspectiva cultural para poder presentar las soluciones. Entonces, pues la promoción de manera general de procesos educativos contextualizados, bio-plurilingües e interculturales, que también aborden diversas disciplinas porque son interdisciplinarios, es un reto importante, pero que nosotros hemos visto frutos que dan como resultado estudiantes con aprendizajes importantes para su vida y la comunidad. Lourdes, no sé si quiere usted presentar también alguna conclusión del proceso. Yo creo que otra de las finalidades de este diplomado fue el poder desarrollar diálogo con la comunidad educativa y poder tener esa perspectiva desde diferentes ángulos, porque muchas veces nosotros como docentes identificamos el problema, pero muchas veces nos quedamos nosotros con nuestra propia conclusión, el poder ir un poco más allá, el investigar, el poder tener ese acercamiento es lo que al final siento que va a permitir que todos puedan involucrarse y que todos puedan ser parte también del proyecto y empezar desde sus espacios a generar cambios, ¿verdad? Que es lo que buscamos siempre en un proceso de formación, que el aprendizaje pueda ser multiplicado para mejorar la calidad de vida de las personas que estén involucradas en el proceso. Muchísimas gracias, Lourdes. Muy bien. Entonces, no sé si ya no hay más manitas levantadas. Para mí, pues quiero manifestar nuevamente mi gusto por compartir con todos los participantes. Gracias por su atención. Realmente valoramos muchísimo el tiempo que ustedes están dedicando para acompañarnos en este proceso y espero realmente que sea algo positivo, que les haya gustado, interesado, valido la pena y que llegue a ser un aporte para sus procesos de formación. Y también a Lourdes, un abrazo a la distancia y ha sido un gran gusto compartir con ustedes este proceso desde que empezó la
la elaboración de la secuencia didáctica hasta el día de hoy que hemos estado concretando juntas este diálogo que tuvimos acá. Le agradezco mucho todo su tiempo, toda su dedicación y los interesantes y buenísimos aportes que nos ha dado. Y muchas gracias a toda la audiencia, también un fuerte abrazo de mi parte. Muchas gracias, Marta Celia, y también al programa, a todo el equipo que trabaja en el espacio de educación bilingüe desde la SPEM. De verdad que es una oportunidad muy valiosa y yo creo que todos en algún momento pues hemos buscado esa forma de poder concretar nuestras ideas, de poderlas realizar, ¿verdad? Y a cada uno de los que hoy estuvieron conectados, pues esperemos que el tiempo haya sido muy productivo y que en su momento ustedes puedan tener también esta experiencia de poder compartir con grandes maestros. Siempre lo he dicho, que todos los días aprendemos y desaprendemos y creo que este programa nos ha enseñado y nos ha permitido también seguir generando conocimiento, pero no solo para nosotros, sino para poderlo compartir con la comunidad o con quienes nosotros estamos trabajando. Muchas gracias por el espacio y también por todo el apoyo que he recibido de ustedes, en especial de usted, maestra Celia, aunque no le guste que le diga, siempre sigo aprendiendo de usted. Muchas gracias y esperando pronto podernos ver en otros procesos. Así que un fuerte abrazo, mi cariño y mi aprecio, y para cada uno de ustedes también, sigamos luchando desde nuestros espacios, aunque parezca que lo que estemos haciendo quizás no esté haciendo la diferencia, estoy segura de que muchas personas, y de hecho muchos niños también pues van a tener la oportunidad de poder tener muy buenas experiencias. Siempre he dicho que nosotros quienes trabajamos en educación pues tenemos ese gran privilegio de tocar corazoncitos para nuestros estudiantes y también para cada uno de nosotros que ya ejercemos, ¿verdad? Todos los días tenemos esa maravillosa oportunidad de aprender. Así que muy agradecida por el espacio. Gracias, muchas gracias. Igualmente agradecida por su tiempo. Fíjese que aquí tiene de Elvira Perén. Gracias por compartir sus experiencias. Nuestra queridísima compañera Claudia Aquino, que también fue nuestra compañera de grupo. Aquí le manda unas felicidades, licenciada Lourdes. Excelente ponencia. Y este mensajito creo que es un poquito más para nuestro compañero Miguel. Elvira Celestina Cumes nos dice que no ha sido posible inscribirse. Ahí le mandó nuevamente el link, Elvira, para que pueda inscribirse. Además de eso, yo quisiera dejar los micrófonos porque yo estoy segura que el resto del equipo también tiene alguna palabrita para los asistentes. Para saludarlos y para pues darles algunas palabras de cierre. Aquí estamos todos, somos un equipo. Hoy pues nos tocó a nosotros, pero si no estuviéramos juntos todo esto no sería posible. Así que Lisbeth, Héctor, Flor y Pedro, los micrófonos para ustedes. Bueno, yo solamente agradecer a la licenciada Lourdes por la presentación que tuvo a bien desarrollar esta tarde. Realmente fue un proceso de aprendizaje que se tuvo en el diplomado y hoy pues nos lo ha compartido. Muchísimas gracias, licenciada, y felicitaciones. Muy amable. Gracias también por el aprendizaje. Sí, aquí también Lisbeth nos dice en el chat, muchas gracias a todas y todos por su atención. Héctor. Solo un abrazo a
la licenciada Lourdes, y como está cerquita aquí de nosotros, de repente la visitamos, licenciada. Así es que un fuerte abrazo y gracias, Marta Celia, por la conducción también de esta conferencia. Muchas gracias. Un fuerte Muchas abrazo, se cuidan. gracias. Y entonces, yo creo que las personas que ya han ido firmando la asistencia podrían ir desconectando. Yo creo que ya han ido desconectando. Y los que no, pues ahí tienen el link para ir firmando. Y muchas gracias, Miguel, de verdad, porque si no fuera por su apoyo, yo no sé qué haríamos. Le agradezco mucho. A usted las gracias, maestra. Muy bien. Buenas tardes para todos. Gracias, igualmente.